Levanté mi ropa y le mostré a mi papá que estaba morada. Él salió de mi casa manejando la camioneta y, en el camino, tuvo un derrame. Eso me dolió mucho, porque yo era la hija menor, la única mujer, tenía un vínculo muy fuerte con él, y él no soportó ver esa escena. Rosimeire nació en una familia humilde, siendo la hija menor de hermanos mucho mayores. Creció entre la iglesia y la escuela, soñando con un futuro de amor y estabilidad. Todavía adolescente, creyó haber encontrado ese camino cuando conoció al hombre que se convertiría en su esposo. Pero, detrás de un matrimonio que parecía ser aprobado por la familia e incluso bendecido por la fe, había una realidad dura y dolorosa. Aislada, controlada y muchas veces herida, enfrentó años de silencio, violencia y humillación. Sin embargo, en medio de tanto dolor, descubrió dentro de sí una fuerza inesperada, una semilla que poco a poco comenzó a florecer hasta transformarla. Hoy, reúne el coraje para contar su historia, una historia de luchas, caídas, pero también de resistencia, valentía y nuevos comienzos. ¿Y tú? ¿Crees que es posible que exista amor verdadero cuando hay dolor y sufrimiento? Comenta abajo. Quiero mucho saber tu opinión. Soy una hija tardía. Cuando nací, mis hermanos tenían 21 y 17 años. Cuando empecé a entenderme como persona, estaba sola en casa. Era en los años 60, otro contexto social. Mis padres eran evangélicos, muy tradicionales. Fui criada por una familia de personas mayores. No tenía primos de mi edad, no tenía muchos amigos. Mi vida era básicamente iglesia y escuela. Conocí a la persona que sería mi esposo a los 17 años. Yo estaba en casa, había ido a un culto del domingo por la tarde, y cuando llegué allí estaba él, con su mamá. Ella había sido vecina de mi mamá hace muchos años y quiso volver a ver a los antiguos vecinos. Él también se había convertido en la iglesia. Lo recuerdo bien, era muy guapo. Yo tenía 17, él 27. Había jugado fútbol, era muy guapo, un tipo experimentado, y se interesó por mí. Él empezó a frecuentar mi casa, venir varias veces, hasta que me pidió ser su novia. En la iglesia, existe el ritual de buscar una palabra, y yo pensé que todo estaba bien, que el noviazgo estaba confirmado por Dios. A mi papá le gustó, a mi mamá también. A mis hermanos, no tanto. Pero el noviazgo fue avanzando. No tuvo nada de extraordinario. Él venía a mi casa, íbamos a la iglesia, después comíamos una pizza, nos besábamos un poco en el portón y él se iba. No había paseos, viajes, teatro, cine, parque, nada. Era solo casa e iglesia. Después de 2 años, nos casamos. Mis padres construyeron para nosotros una casita en el terreno de ellos, cuarto, sala, cocina, todo bonito y arreglado. Me fui a vivir al lado de la casa de mi mamá. Yo había terminado el curso de magisterio, pero todavía no estaba trabajando. Él era superprotector, hacía todo. Lo único que yo hacía era cuidar la casa, lavar ropa, hacer comida. No tenía amigas, no salía de casa. Pronto quedé embarazada de mi primer hijo. Mis padres no tenían muchos bienes. Para hacer la casa, mi papá vendió un auto que tenía, una veraneó, el sueño de su vida. Él fue chofer de camión toda su vida y ese auto era un logro. Cuando lo vendió, mi mamá dijo, gastamos todo lo que teníamos. Danos un alquiler simbólico, solo para reponer los ahorros. Él no se conformaba con eso. El día en que cumplimos un mes de casados, sucedió una de las peores escenas de mi vida. Él me dio el dinero en la mano y dijo, anda a pagarle a tu mamá. Fue humillante. Lloré todo el día. Él se quedó con cara seria, enojado por tener que pagar ese alquiler. Él era chofer de taxi, pero el auto era de él y de su hermano. Todo en su vida involucraba a su familia, las decisiones, los negocios. Yo no participaba de nada. Eran él, el hermano y la mamá, y yo quedaba afuera. Cuando quedé embarazada y tuve a mi hijo, él y mi mamá pelearon. Él había dejado de pagar el alquiler hacía algunos meses, y mi mamá aprovechó mi ausencia para cobrar. La pelea fue fea, con gritos e insultos en la calle. Yo estaba en el hospital. El día que me dieron el alta, llamé para avisar que estaba saliendo y pedí que le avisara a él. Pero los dos ya habían peleado. Mi mamá fue sola a buscarme.
Vámonos, agarra tus cosas. Me dijo. Cuando llegamos a casa, el ambiente estaba extraño. Él había comprado una gallina para hacer caldo y la encerró en el baño. La casa estaba polvorienta. Él ya no dejaba que mi mamá entrara allí. Yo, recién salida de una cesárea, fui a barrer la casa mientras él mataba la gallina para hacer sopa. Después, él me contó su versión de la pelea. Mi mamá también contó la suya. Recuerdo 2 meses horribles. Mi mamá entraba en casa cuando él salía, y salía corriendo cuando él llegaba. Ellos no se hablaban. Él empezó a buscar un lugar para que nos mudáramos. Decía, voy a comprar una casa, no aguanto más esta situación. Su familia se comprometió a prestar el dinero. En ese tiempo, pasé el concurso de la municipalidad para maestra. Me llamaron, elegí la vacante en la zona este, pues ya estaba definido que íbamos a vivir en Itaquera. Empezaría a trabajar en febrero. Un día nublado de diciembre, mi mamá estaba en mi casa. Él llegó y mi mamá se negó a irse. Esta es mi casa, no me voy, dijo ella. Él fue a la cocina, empezó a golpear puertas, ollas, y los dos pelearon de nuevo. Él dijo, nos vamos ahora. Mi papá tenía camión y llevaría nuestra mudanza, pero estaba viajando. Mi mamá me agarraba de un brazo, él del otro. No te vayas con ese loco, te va a maltratar, gritaba mi mamá. Yo ya tenía un hematoma enorme en el brazo. Él me había agredido días antes, por celos de una señora amiga de mi mamá. Esta fue la primera agresión física más grave. La psicológica ya estaba presente hacía tiempo. Él me alejó de la familia, de los posibles amigos. Le pedí a mi mamá que saliera un momento, dije que lo resolveríamos. Ella salió. Él volvió con 2 combis, metió todas nuestras cosas adentro y nos fuimos ese mismo día. Él ya había comprado un departamento con el dinero de su hermana. Mi mamá llamó a mi hermano mayor. Él fue hasta allá, me abrazó y dijo, nos tienes a nosotros. Si necesitas algo, llama. Me fui a vivir a Itaquera. Poco tiempo después, mi mamá se fue al interior, a vivir con mi papá en Jaguariuna. Mis hermanos se quedaron en Vila María. Yo quedé aislada. Él no soportaba oír el nombre de mi mamá. Se ponía furioso, usaba palabras de bajo nivel para referirse a ella. Decía que no quería verla, ni pintada de oro. Mi mamá estuvo todo ese tiempo sin ver a mi hijo. Viví 1 año en el departamento que él compró y después él compró una casa. Mi rutina era así, yo trabajaba, firmaba un cheque por el valor total de mi salario y se lo entregaba a él. Él decía que necesitaba pagarle a su hermana, que prestó el dinero, y al hermano, que había ayudado. Yo no veía el dinero. No iba al supermercado, no iba a la feria. Él hacía todo. Mi única salida de casa era para trabajar. La escuela estaba cerca, pero yo no tenía contacto con las personas. No hacía amistades, él controlaba todo. Cuando mi hijo era pequeño, era mi suegra quien lo cuidaba. Pronto quedé embarazada nuevamente y tuve a mi hija, con 2 años de diferencia. Cuando ella nació, mi hijo todavía estaba dejando los pañales. Era un niño grande, gordito. Él dijo, no tienes cómo cuidar a la bebé y al niño. Él se va a quedar en la casa de mi mamá. Todos los días, por la mañana, él llevaba a mi hijo a la casa de su mamá. Yo me quedaba sola con la bebé. Ese distanciamiento rompió mi vínculo con mi hijo. Parecía que solo tenía papá. Yo me sentía empleada de la casa, sin afecto, sin vínculo. No veía la hora de volver a trabajar. Pasé 3 meses y medio dentro de casa con la bebé, sin salir para nada. Ella no podía sentir olor a contaminación, viento, lluvia, nada. Cuando volví a trabajar, creo que mi hijo volvió a casa. Pero el vínculo ya se había perdido. Él solo quería saber del papá, era papá, 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 todo el tiempo. Cuando estaba solo conmigo, era difícil, pues habíamos perdido esa conexión. La vida fue pasando con mucha dificultad. Él era muy violento. Empezó a beber. Y, cuando bebía, me golpeaba, sin motivo. Bastaba que yo dijera algo, o que no dijera nada. Fueron muchas veces, nariz sangrando, cuerpo morado. Cuando mi hija tenía unos 7 u 8 meses, su hermano se comprometió. Fuimos a la fiesta de compromiso. Los niños se quedaron con la empleada de su mamá, pues ya estaban durmiendo. En la fiesta, vi algo que me dejó en shock.
Él estaba coqueteando con una chica, hermana de la novia. Lo vi de reojo, parecía que iba a besarla. Fui a reclamar, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Él vino hacia mí con mucha violencia. Nos vamos, gritó. Entramos al auto y, en el camino de vuelta, él empezó a golpearme con los puños. Salí del auto corriendo, suplicándole a su hermano, por el amor de Dios, no dejes que esto pase. Me está pegando. No quiero irme con él. El hermano trató de calmarlo. Aún así, entré al auto, y él vino golpeándome desde São Mateus hasta nuestra casa. Golpeaba siempre en la cara. Mi nariz sangró, ensució mi ropa. Su familia vio, pues venían en los autos atrás. Al día siguiente, yo estaba toda lastimada. Pensé, ¿cómo voy a trabajar el lunes así? Inventé una historia, dije que me había golpeado la cara en el tablero del auto, cuando su hermano frenó. Fui a trabajar igual, pero me sentía una basura de persona. Después, él venía con migajas de afecto. Yo aceptaba y todo volvía a ser como antes. Mi hija tenía pocos meses cuando esto pasó. Cuando ella estaba con casi 2 años, llegó el fin de año. Mis padres vinieron a pasar la Navidad y el Año Nuevo en Sao Paulo. Pasaron la llegada del 31 alumbrado en mi casa. Vivíamos en un conjunto habitacional popular, donde las calles son angostas, casas pegadas. Mis padres se fueron. Al día siguiente, como siempre, el almuerzo fue en la casa de su mamá. Él bebió mucho, mezclando la borrachera del 31 con la del alumbrado. Estaba fuera de sí. Ese día, pensé, no voy a recibir golpes otra vez. Esto no se va a repetir. Ya había bañado a los niños y estaba casi por acostarlos. Eran como las 5 de la tarde. Decidí salir un poco de la casa. ¿A dónde iría? A la casa de mi suegra, el único lugar que frecuentaba. Mi hijo no quería ir conmigo. Quería quedarse con el papá, que estaba tirado en un colchón, durmiendo. Insistí, vamos a lo de la abuela. No quiso. En eso, el papá se despertó. Normalmente, él solo me pegaba cuando los niños ya estaban durmiendo. Mis hijos nunca presenciaban las escenas. Pero, ese día, mi hijo tenía 4 años, mi hija 2, y él hizo ese gesto, como quien llama a un perro, ven aquí. Te voy a pegar. Pero yo ya había decidido que no iba a aceptar más. Agarré una olla a presión y lo ataqué. Le pegué. Él vino detrás de mí, me jaló, rasgó mi vestido. Como los niños empezaron a llorar, él agarró a los 2 y se fue al fondo del patio para distraerlos. Aproveché que estaba distraído, salí corriendo a la calle. Hoy no voy a pasar por esto. La calle estaba llena de gente, vecinos y visitas. Él corrió detrás de mí, me jaló del pelo, yo tenía el pelo enorme. Tenía 25 años, pero la apariencia de una mujer de 50. Me trajo de vuelta adentro, cerró los portones con llave. Mientras él calmaba a los niños, me lavé la cara y, en cuanto pude, subí al cuarto de arriba de la casa. Salté por el techo, caí en la casa del tercer vecino. Los vecinos ya sabían lo que pasaba en mi casa. Este vecino, que también era de la iglesia, me acogió. Ellos me escondieron en su casa. Mientras tanto, él se quedó desesperado en la calle, buscándome con el niño en brazos y el otro de la mano. Yo di el teléfono de la casa de mi mamá. Hasta entonces, mis padres y hermanos no tenían idea de lo que era mi vida. Ese día, la hija del vecino llamó a mi mamá. Por suerte, mis padres no estaban en casa, solo mi hermano atendió. Él pensó que había pasado alguna tragedia y, en menos de media hora, llegó en auto. Los vecinos señalaron dónde estaba yo, y él fue directo a la casa. Él dejó a los niños no sé dónde y entró. Mi hermano y él empezaron a pelear, intercambiaron golpes. Cuando llegaron dentro de la casa, él quería llevarme a la fuerza. Pero mi hermano me sacó de ahí, me puso en el auto y me llevó a la casa de unos amigos suyos, personas que yo nunca había visto. Llegué ahí con la cara lastimada, el vestido rasgado, destruida por dentro, pero decidida, nunca más iba a recibir golpes. Después de eso, mi hermano me llevó a su casa, que, en realidad, era la casa que mi mamá había construido para que yo viviera. De ahí, fuimos a la comisaría de la mujer. Hice la denuncia, pasé por examen de cuerpo del delito. Recuerdo al médico preguntándome, ¿qué haces? Soy maestra, respondí.
¿Y él? Es chofer de taxi. El médico dijo, por eso es. Él quiere humillarte, rebajarte de todas las formas. Dijo algunas palabras más acogedoras. La comisaría de la mujer estaba en el Parque Don Pedro, una de las primeras de la ciudad. Salí de ahí y me fui a la casa de mi hermano. Al día siguiente empezó la lucha para buscar a mis hijos. Mi hija tenía apenas 2 años y todavía tomaba pecho. Mi hermano me llevó hasta allá. Logré traer a mi hija, pero mi hijo no quiso venir, él no tenía vínculo conmigo, no quería quedarse conmigo. Volví a la casa de mi hermano y de mi mamá. Pronto recibí una llamada de un representante de la iglesia, yo frecuentaba una iglesia muy conservadora. Él me dijo, tu esposo estuvo aquí, dijo que te fuiste con los hijos. ¿Qué está pasando? Expliqué todo, conté lo que él me hacía. La persona se sintió incómoda, pero respondió, aún así, eso no es motivo para separarse. El único motivo es el adulterio. Oír eso me destruyó. Para ellos, todo lo que yo había sufrido no era suficiente. Fue marcada una reunión en la iglesia, con ancianos y colaboradores. Mi hermano dijo que iría conmigo. Yo fui con mi bebé en brazos. Ellos escucharon mi historia y la de él. Al final, el veredicto fue el mismo, tienes una familia, tienes hijos. Él es tu esposo. Ese vínculo no se disuelve así. Él no pecó. Debes volver. Salí de esa reunión destrozada. Mi hija lloraba, quería tomar pecho, quería quitarse la bombacha que le molestaba, y yo no tenía dinero para nada. Su mamá le había comprado bombachas de nylon en la feria, y ella se sentía incómoda, llorando. Yo lavé, cambié, pero era un sufrimiento. Pasé 18 días en la casa de mi mamá. Por fin, mi hijo también vino. Pero él no podía ver al papá, si no se agarraba de su ropa y no quería quedarse conmigo. Mi hermano me dio dinero y fui a comprar ropa. Compré bombachas de algodón para mi hija y una ropita verde que nunca olvidé, fue la primera ropa que yo misma compré para ella. Hasta entonces, ella solo usaba ropa donada o comprada por él. Aunque yo trabajaba, no tenía acceso a dinero. Fueron 5 años sin comprar absolutamente nada. Yo había perdido la noción del valor del dinero, pues vivíamos en época de inflación y todo cambiaba rápidamente. No aguanté esa separación. No tenía estructura emocional para sostener aquello, incluso con el apoyo de mi familia. Mi hermano estaba en contra, decía, si vuelves, te va a matar. Pero yo no tenía fuerzas para continuar sola. Volví. Volví a casa, al trabajo, con promesas de que todo sería diferente. Por algunos meses, lo fue, hacíamos compras juntos, él me dejaba elegir. Pero pronto volvió a ser el mismo de antes. Él empezó a decir, solo tenemos problemas porque trabajas. Trabajas, quieres creerte algo, quieres ponerte por encima de mí. La presión fue tanta que terminé cediendo. Fui hasta la escuela donde trabajaba y pedí la renuncia. Era un cargo público, efectivo, y ya tenía casi 5 años de servicio. Renuncié a todo. Pensé, ya que no veo dinero de todos modos, para mí no va a hacer diferencia. Pero esa decisión me dejó aún más vulnerable. Aún así, dentro de mí había una semilla de fuerza, pequeña, pero viva. Empecé a llamar desde un teléfono público a mi sobrina, que era casi de mi edad y estaba estudiando psicología. Mis hijos jugaban en la vereda, mientras yo pasaba horas en el teléfono. Ella me decía, necesitas volver a estudiar. Haz una carrera universitaria. Busca ayuda en el centro de salud. Ve a hacer terapia. Sus palabras eran alimento para mi alma. Cada conversación regaba esa semilla de fuerza que yo sentía dentro de mí. Fui al centro de salud, conversé con una psicóloga. Ella aceptó atenderme. Pero en la primera consulta, mi demanda era una sola, arreglar mi matrimonio. Yo todavía quería salvar esa relación. Solo que no pasó de la primera consulta. De a poco, fui entendiendo que quien necesitaba arreglo era yo. Cuando le conté que estaba haciendo terapia, oí, eso es cosa de gente loca. Me humillaba todo el tiempo. Yo no tenía libertad para nada. Si yo quería cortarme el pelo, él mismo lo cortaba. Si yo quería depilarme las piernas, él lo hacía, yo no podía ir a ningún lado. Conversar con una vecina era motivo de pelea. La escuela donde yo trabajaba quedaba prácticamente enfrente de mi casa, y aún así él controlaba todo.
se quedaba circulando por la calle, vigilándome, mientras yo trabajaba. Él cuidaba a los niños, pero llegaba justo a tiempo para que yo fuera a dar clase y exigía que estuviera de vuelta exactamente a las 7 de la tarde. Si yo llegaba a las 7:05, era pelea segura. Yo necesitaba relatar cada conversación que tenía con alguien. ¿Qué dijiste? ¿Qué te respondió? Era un cerco constante. Yo no podía tener red de apoyo. Con el tiempo, él montó un comercio con su mamá, y yo pasé a trabajar ahí. Era socia de ella en los papeles, pero en la práctica era solo mano de obra. Pasé cerca de 1 año y medio trabajando por la mañana en el comercio, sola, mientras él se quedaba con los niños andando en auto, yendo al mercado, haciendo compras. Cuando él volvía, yo corría a casa a cuidar a los niños, cocinar, lavar, planchar, limpiar, sin empleada, sin ayudante para la limpieza, sin dinero. Hasta que un día tuvimos una pelea muy fea. Él ya no me pegaba en la cara, pero me despreciaba y humillaba. Yo dije, no trabajo más contigo. Arréglate. Y cumplí. Pasé a quedarme en casa y, de a poco, empecé a coser para las vecinas. Hacía dobladillos, cambiaba cierres. De a poco, empecé a tener acceso a dinero, poco, pero mío. 5 reales aquí, 10 allá. Con ese dinero, a veces compraba un juguete para los hijos o un polvo para hacer helado. Pero el helado tenía que ser a escondidas, los niños no pueden tomar helado, si no se enferman. Entonces, lo tomábamos a escondidas. De a poco, me fui recuperando. Pasé a jugar con mi hijo, jugar a la guerra y armar rompecabezas. Hice amistad con una vecina que tenía hijas y, a veces, salía con ella a pasear. Mi hijo iba también. Fue un proceso lento, pero empecé a reconstruirme como persona, y también como mamá. Esa fuerza que estaba dormida en algún lugar empezó a crecer dentro de mí. En la iglesia, en una prédica, alguien de afuera dijo que había gente ahí que se hacía el santito, pero hacía muchas cosas malas. El predicador, con un gesto, dijo cosas que parecían dirigidas a él, que todo lo que haces bajo el techo será expuesto, y que, si no enderezaba los caminos, el cementerio sería el destino. Eso fue en octubre. En el cambio de año, en diciembre, pasó toda esa historia, y yo no necesité contar nada. Él fue a la iglesia y contó todo lo que hacía. Parte de esa palabra parecía haberse cumplido, lo que pasaba en casa fue expuesto. Empecé a quedarme con la esperanza de que la segunda parte también se cumpliera. Si él no mejoraba, Dios lo destruiría. Yo esperaba que, si él moría, quedaría libre, viuda, podría hacer lo que quisiera, vivir. Esperé por 5 años más. En ese tiempo, él empezó a beber cada vez más. Yo ya no trabajaba con él en el comercio, él salía y no venía a casa. Pensé, debe estar con alguien. Si lo está, entonces será adulterio, y yo podré ser libre. Fui a la casa de su mamá muchas veces, porque él siempre decía que estaba ahí. De hecho, él pasaba mucho tiempo en la casa de su mamá. Su familia, mamá y hermanos, era el centro de su vida, nunca fuimos yo y mis hijos. Desde que nos mudamos a la zona este, no tomábamos desayuno o almuerzo juntos como familia. El ocio, las conversas, la convivencia, todo pasaba en la casa de su mamá. Él combinaba con su mamá y su hermano sobre cambiar de auto, conseguir préstamo, y al final de cuentas quien pagaba era yo, porque cada mes yo firmaba el cheque con mi salario. Yo nunca sacaba dinero de mi propio bolsillo. Yo ya no trabajaba más con él en el comercio, estaba en el proceso de recuperación, cosiendo para las vecinas, recuperando la relación con mi hijo, y esperaba que él muriera para verme libre. Pero él no moría. De a poco, descubrí otra forma de destruirme, el desprecio. Él cocinaba un bistec sin tapa en la sartén para hacer suciedad, comía y se iba sin decir buenos días o chao. Entraba y salía de la casa como si yo fuera una planta, un florero que lavaba, cuidaba y limpiaba. La violencia psicológica me minó más que la física. Ser despreciada duele de una manera que destruye. Quedamos en ese ciclo por casi 2 años. Yo no tenía cómo librarme, no tenía dinero, no tenía empleo estable, agarrar 2 niños e irme a la casa de mi mamá parecía imposible. Yo quería una casa para mí y para mis hijos. Empecé a luchar, busqué empleo. Mi mamá habló con un primo, que habló con un diputado, y conseguí un empleo en el CC como maestra. Volví a trabajar en agosto o octubre, no recuerdo el mes exacto. En ese periodo, pedí la separación. Conseguí una amiga abogada, él consiguió otro abogado.
Para una separación consensual se necesitan 2 abogados. Fuimos al juzgado, firmamos. El juez preguntó si yo sabía que estaba renunciando a la pensión. Yo sabía. Él tenía registro laboral y ganaba el equivalente a 2 salarios mínimos como empleado del comercio de su hermana. El acuerdo permitiría 30% de ese valor para mí y para los niños, o solo para los niños. Yo respondí que no quería, que no haría diferencia. Eso pasó en octubre, pero él no quería salir de casa. Continuó viviendo, entrando y saliendo, de mañana y de noche, sin alejarse del hogar. Antes de pedir la separación, un día esperé que se durmiera, agarré la llave del auto y fui a revisar su billetera. Descubrí cosas que me mostraron que él había mentido. Había documentos del Monza, un auto valioso, que quedaba en mi garaje, a nombre de su sobrina. Había extractos bancarios, una cuenta de ahorros con saldo. Fui al banco, con el número de cuenta, y confirmé que él tenía dinero guardado. Él había vendido el comercio donde yo dejé de trabajar con él. Recibió un auto como parte del pago y también dinero, ¿a dónde fue todo ese dinero? No lo sé. En el momento de la separación él decía que no tenía nada, que no había recursos, que los autos nuevos en el garaje no eran de él. Lo único que quedó para dividir fue la casa del conjunto habitacional popular, una casa cayéndose a pedazos. Yo apenas empezaba a trabajar de nuevo, ¿cómo haría refacciones? La casa no tenía ni cerradura adecuada, la puerta solo se apoyaba. Entonces quedé con esa realidad, trabajo nuevo, separación firmada, pero viviendo bajo el mismo techo, con el mismo hombre entrando y saliendo, y una casa precaria para cuidar sola. Descubrí que él estaba haciendo toda esa trampa. Fuimos al juez, firmamos la separación, y él no salía de casa. Yo decía, te vas la semana que viene. Cada día, él llevaba una cosa, una ropa, una silla, pero nunca se iba del todo. Eso se arrastró hasta diciembre. Un día, mi mamá preguntó, ¿dónde está tu alianza? Está guardada, respondí. Dame que yo la voy a llevar. Días después, él vino buscando las alianzas. ¿Dónde están nuestras alianzas? Desaparecieron, dije. Ya no hay alianza aquí. Él estaba llevando cosas de casa. Yo amaba la fotografía, sacaba fotos de mis hijos con una cámara prestada de su hermana. Más adelante, él compró una cámara roja que era mi pasión. Arreglaba a los niños, les ponía ropa linda, siempre había un rollo en la cámara. En esa fase, la cámara también desapareció. El 4 de enero él ya había llevado muchas cosas. Agarró el teléfono fijo de la casa. En esa época, la línea telefónica era valiosa, la gente alquilaba línea, era caro. Él sacó el enchufe, agarró el aparato, lo puso bajo el brazo y dijo, me voy. Yo grité, ¿vas a llevarte el teléfono? El teléfono se queda en la casa. Fue una pelea enorme. Mi hijo fue al auto de él, agarró la chequera, y yo dije, puedes llevarte el teléfono, pero me pagas mi parte. No está en el acuerdo que el teléfono sería llevado. Él ya había pedido la transferencia de la línea a la casa de su mamá, pero necesitaba llevarse el aparato también. Quedé fuera de mí, era mi forma de comunicación con el mundo, cómo hablaba con mi mamá, con mi sobrina que vivía lejos. ¿Cómo iba a quedar aún más aislada? Fui a la comisaría. El comisario se rió de mí. Dijeron, ¿tu marido agarró? Ah, bueno. Dijeron que esa no era la comisaría que atendía mi región. Fui ironizada, menospreciada, por hacer denuncia de robo contra mí, ya no era más marido. Llamé a mi abogada. Él se burlaba de mí y decía, ve, habla con tu abogada. Después de firmar la separación consensual, no existe medida para sacar a la persona de la casa. Si yo no hubiera firmado, podría requerir en la justicia su retiro, por poner mi integridad en riesgo. Pero, después del acuerdo, no cabía medida judicial para retirarlo. Él se quedó ahí hasta enero. El día que agarró el teléfono, llamé a mis hermanos, vinieron. Fue una pelea horrible, con gritos y bajezas. Fuimos a la casa de su abogado. Humillado, él volvió a casa, enchufó el aparato, llamó a la compañía telefónica y canceló el pedido de transferencia. Ese día, mis hermanos fueron a la ferretería, compraron candados y cambiaron todas las cerraduras del portón. Aún así, esa noche, él vino borracho queriendo dormir ahí, fue la última vez. El domingo siguiente, cumplí años en enero. Hubo una fiesta en casa, vinieron mis hermanos, mis sobrinos y mis hijos. Nadie venía a mi casa antes,
yo vivía encerrada, aislada del mundo. Ese día fue una celebración, yo ya trabajaba, mis hijos estudiaban, y mi vida empezaba a recomenzar. A pesar de todo, yo sentía una fuerza enorme. Continué dando clases y cosiendo, necesitaba rehacer mi vida. Algunos años después, logré realizar el gran sueño de mi vida, tener un auto. Hasta entonces, yo solo andaba en colectivo con los niños, apretando al niño grande por debajo del molinete para ahorrar. Con 2 años de trabajo, logré comprar un auto. Todavía vivía en la casa del conjunto habitacional que necesitaba ser vendida, y él hacía de todo para que la casa no fuera negociada. Transitaba por la calle, venía a mi puerta, la casa tenía un significado enfermizo para él. Él deseaba que aquello continuara como parte de él, la mujer, los niños, la casa. Fui con él a la inmobiliaria, vamos a poner la casa en venta. Llamaba a mi cuñada, pedía que buscara comprador. Él telefoneaba y decía que no quería vender. Pero yo estaba en franca recuperación. Ya nadie me detenía. Saqué mi licencia de conducir y compré mi primer auto. Fue una fiesta de vida, agarrar a los niños, llenar el auto de bolsas, yo cosía para la familia durante la semana y el sábado iba a la casa de mi mamá con ropa para vender. Antes, iba en colectivo y uno de mis hermanos me traía. Ahora era yo quien llevaba. Viajé a la playa con amigos, reencontré personas que había perdido, recuperé amistades. Mantuve el auto por 7 meses. Cuando la casa finalmente fue vendida, fue en una permuta, él agarró parte en dinero y yo me quedé con un departamento popular, un lugar simple, pero tenía escritura y estaba a mi nombre. Era solo mío. En esa mudanza, me mudé un sábado al departamento, todo arregladito. Solo que perdí el teléfono, porque era parte del acuerdo entregar la línea. En el edificio donde fui a vivir había pubs, teléfono de interno, una línea para un edificio entero de vivienda popular. Era un caos, pero era lo que tenía en ese momento. Mi hermano y mis amigos me ayudaron en la mudanza. El domingo, mi cuñada vino y trajo a mis padres para conocer mi departamento. Ellos ya estaban bastante mayores. En ese tiempo, pasó también un proceso muy duro, muy difícil. Mientras yo trabajaba con él en el comercio y estaba en esa lucha de querer separarme, de no aguantar más, le pedí ayuda a mi papá. Mi hermano no quiso meterse, pero mi papá vino a mi casa a conversar con él. A él le gustaba mucho mi papá y dijo, que va, no es nada de eso. Ella está exagerando. Yo, desesperada, levanté mi ropa y le mostré a mi papá que estaba morada. Él había rasgado mi ropa, ya no me pegaba en la cara, pero yo estaba con los brazos lastimados. Mi papá se fue manejando su camioneta, pero en el camino tuvo un derrame. Dejó el camión en medio de la calle. Mi mamá fue hasta allá, dijo, ve, arregla ese auto que dejaste. Pero él ya no podía hablar más. Eso me dolió mucho. Yo era la única hija mujer, la menor, tenía un vínculo muy fuerte con mi papá. Él no soportó ver esa escena. Yo tampoco debía haber expuesto a mi papá de esa forma, pero yo estaba desesperada, necesitaba ayuda. Fue su primer derrame. Él quedó con secuelas para hablar y caminar, pero sobrevivió. La vida siguió. Volviendo a la mudanza, yo salí de casa toda feliz, recibí a mis padres en mi departamento y, por la noche, fui a la iglesia con los niños. Yo estaba tan feliz, pero tan feliz, que casi me levanté para dar un testimonio de agradecimiento. Mejor no lo hice. Cuando salí de la iglesia para irme, ¿dónde estaba mi auto? Mi auto había sido robado en la puerta de la iglesia. Ese auto era un amor en mi vida. No tengo vergüenza de decirlo, era un objeto, pero fue deseado durante 35 años. Yo tenía 35 años cuando saqué mi licencia de conducir y compré ese escarabajo hermosísimo. Llamé a una amiga, después a mis hermanos. Ellos recorrieron el barrio entero, buscaron en todos los rincones. Fui a la comisaría a hacer la denuncia, a hacer el acta. Pero, por supuesto, el auto nunca más fue encontrado. Ese escarabajo fue muy importante en mi proceso de reconquistar la libertad. Sin él, quedé destrozada. Con el tiempo, oí comentarios. Un amigo de mi hermano, que frecuentaba un centro, le dijo que allí habían hablado que eso era cosa de mi exmarido. Después, el esposo de una vecina contó que, en los bares del barrio, se decía que había sido el taxista quien mandó a robar mi auto. Yo no tengo certeza, no es una acusación, pero es una hipótesis. El auto nunca más apareció. Y él tenía, sí, antecedentes y coraje para hacer eso.
Si fue o no, no lo sé. Mis hermanos, junto con mi papá, vendieron una camioneta vieja. Uno dio un poco de dinero, otro ayudó también. Juntos, me dieron otro escarabajo. Así, no quedé totalmente sin auto. El proceso de recuperación continuó viento en popa. Me sentía como un pájaro, un avión, un cohete. Cuando me mudé a ese departamento, perdí mi trabajo extra de costurera y quedé solo con el salario, que no era mucho. Continué buscando alternativas, rendí concursos y fui llamada en 2. Llegué a acumular 3 empleos, trabajaba de mañana, de tarde y de noche. No aguanté mucho tiempo, solo 8 meses. Después, dejé uno y me quedé con 2. Con esfuerzo, logré salir del departamento popular y compré una casa maravillosa, donde fui muy feliz. Cabía mi familia entera y todos los amigos que yo quisiera llamar. Tenía un patio enorme, espacio para todos. Fue muy bueno el tiempo que viví en esa casa. Compré otro auto, pasé concursos de la municipalidad, me hice 2 cirugías plásticas, hoy necesitaría rehacerlas, pero en ese momento fue maravilloso. Hice la carrera de pedagogía, mis hijos estudiando, la vida caminando. Viví una luna de miel conmigo misma durante muchos años. Unos 5 años sin pensar en nadie. Tenía tantas cosas que aprender. Viajé en avión por primera vez con mis hijos, iba a la playa, visitaba a la mamá de mi amiga. El conocimiento siempre me hizo muy bien. Cuando terminé la carrera, fui efectivizada nuevamente en la red pública. Pasé a ganar mejor, pagué mi casa, y me sentía una persona reconstruida, feliz de la vida. La relación con mi hijo fue recuperada todavía en la infancia. Cuando empecé a reconstruirme como mujer, me recuperé también como mamá. En mi casa, después de que él se fue, la cena fue abolida. Nosotros comíamos merienda, mucho pan de queso, café, helado a voluntad. Yo compraba las cosas que me gustaban. Pero pasó otro proceso, mi hijo empezó a ocupar el lugar del hombre de la casa. El machismo no permite que una casa quede sin hombre, y mis hermanos decían, ahora tú eres el hombre de la casa. Cuida a tu mamá y a tu hermana. No dejes que ningún gavilán se acerque. Él fue asumiendo ese papel, lo que también dificultaba la reconstrucción de mi vida. Pero hasta que él fue adolescente, hasta que yo empecé a pensar en relacionarme de nuevo, fue maravilloso. Lo que yo ganaba, lo dividía con ellos. Decía, tenemos tanto dinero. Vamos a pagar el auto, terminar de pagar la casa, y sobra esto para hacer nuestras cosas. Era una vida ajustada, pero honesta y transparente. Mi hija empezó a trabajar de niñera para tener su propio dinero, comprar ropa, porque ella siempre fue muy estilosa y bonita. El dinero era poco, pero las cartas estaban sobre la mesa. Yo invitaba mucha gente a mi casa a tomar café. Personas con las que hoy no tengo ningún contacto. Pero, en esa época, yo quería mostrar que tenía una casa. Y en mi casa entraba quien yo quisiera. Era mía, tenía puertas abiertas, y quien mandaba ahí era yo. Esa fuerza de mi recuperación estaba ahí, en ese poder, ¿entiendes? En eso puede haber cierta presunción, puede haber arrogancia, pero era mía. Y eso me ayudó a salvar mi vida y a no cometer ningún crimen. Porque, sí, pasó por mi cabeza, cuando yo era golpeada, venía ese pensamiento de que yo tenía que dar un fin. En el auge de la desesperación, pensé en varios tipos de fin. Sí, eso pasó por mi cabeza. Yo sentí ese deseo. Ya que Dios no hacía nada, alguien tenía que hacer algo. Y así, esa fuerza también podía ser espiritual, ¿entiendes? No lo sé, pero yo logré recuperar mi vida, ser dueña de mí, ser dueña de mi casa. Pero, de a poco, empezó a golpear una carencia. Yo tuve una pasión que no funcionó. Entonces fui a hacer una refacción grande en esa casa donde vivía. Para eso, yo necesitaba cambiar una cañería. Yo quise cambiarla, porque la casa quedaba en un terreno más bajo, y las de atrás en un terreno más alto. La cañería de las casas de arriba pasaba por mi terreno. Como iba a construir un garaje, fui a hablar con los vecinos, miren, voy a hacer esta obra. Ustedes usan este espacio, y yo quiero cambiar esta cañería. Vamos a dividir el costo del material y de la mano de obra. Estoy haciendo mi refacción, pero quiero poner material de buena calidad. En fin, pasé mucho nerviosismo. Los vecinos, personas que ni conocía, que vivían en la calle de arriba, llegaron a insinuar que yo quería hacer mi refacción a costa de ellos. Uno de ellos dijo,
Yo fui a su casa de noche, usted no estaba. Pero yo trabajaba de noche. Yo daba clases en sala de lectura 2 días por semana. En fin, pasé mucho nerviosismo. Una de las terceras vecinas, una mujer, vino a darme el dinero y dijo, mira, te voy a dar la mitad. Yo estoy separada. La otra mitad se la pides a mi exmarido, él te la va a dar. Él es de tu iglesia, hasta podrías salir con él. Yo la miré y pensé, ella no quiso, ¿yo voy a querer? Yo debía haberme quedado con esa impresión. Pero no lo hice. La persona vino a traer el dinero, vio dónde vivía, quién era yo. Después ya me llamó, vamos a la iglesia en tal lugar, vamos a comer algo. Me pidió ser su novia. Y de ahí a poco, ya estaba enamorada. 2 años después, me casé con esa persona. Me casé porque yo era de la iglesia. Me casé en el registro civil, legalmente, con separación total de bienes, porque él estaba adquiriendo un inmueble y no quería que yo tuviera parte en sus cosas. Estuvimos casados por 7 años. Teníamos muchas peleas. Él tenía hijos, yo también. Para mi hijo, ese casamiento fue un infierno. Yo lo traje a vivir dentro de mi casa, y mi hijo, con 18 años, fue destituido del poder de ser el hombre de la casa. Eso fue muy doloroso para él. Yo también veía que mi marido hablaba de mí como si yo fuera una gran conquista de él, un trofeo. En el trabajo, decía que yo era su bendición. ¿Por qué? Porque yo le prestaba el auto en el día de restricción vehicular, porque lo traje a vivir a mi casa. Y, aún así, quería dividir todos los gastos conmigo. Las cuentas básicas, ok. Pero cuando se trataba de sus hijos, que vivían con su ex, ahí sí, él bancaba todo. Conmigo, no. Conmigo, todo dividido. Yo fui dándome cuenta. Él solo iba a donde le gustaba, donde había bebida. Ah, vamos a tal lugar, ahí hay caipirina. Si no había bebida, no iba. Fue ahí que se me prendió la lamparita. Esta vez, fue más rápido. Ah, ¿no vas? Entonces voy sola. Empecé a salir sola, a comer mi acaí sola. Él no iba porque no vendían trago. Era alcohólico. Bebía todos los días. Muy egoísta. Hasta que fuimos de viaje. Yo pagué con mi tarjeta, y él simplemente no me devolvió el dinero. 2 meses después, fuimos a otro lugar, y cuando fuimos a ajustar las cuentas, dije, ponele ahí la otra posada que no me diste el dinero. Él dijo, entonces pone ahí la nafta que gasté, el lavado de mi auto, todo por culpa de ese camino polvoriento. Y yo respondí, podés poner. ¿Hay algo más? Pone todo, porque esta es la última cuenta, la última división. Ya no quiero este matrimonio. Podés buscar un lugar para vos. Aún así, fui idiota. Eso pasó en agosto, pero lo dejé quedarse viviendo en mi casa hasta diciembre, hasta que consiguiera otro lugar. Él compró, refaccionó. Estaba ganando mucho dinero construyendo inmuebles para vender. Yo tenía que firmar las ventas, porque, como estábamos casados, exigían mi firma. Él encontró óptima la separación, porque ya no necesitaría de mí para firmar nada. Pero quería continuar conmigo. ¿Por qué? Porque yo era una bendición. Él usaba mi imagen. Decía, vení conmigo, porque vos pasás credibilidad. Él usaba todo eso. Pero a la hora de la cuenta de luz, quería dividir. Ahí, terminamos el matrimonio. Nos divorciamos. Fue rápido, esta vez directo en el registro civil. Aún así, sentí dolor. ¿Por qué? Bueno, ¿quién era ese tipito para darse el lujo de perderme? Pero, al mismo tiempo, fue liberador. Yo quise separarme. Fui a terapia. Hice por bastante tiempo, porque podía pagar. Pagar la cuenta de luz y la terapia. Y me recuperé. Hoy estoy aquí, con mucha alegría de vivir. Acabo de cumplir 60 años y celebro mi vida todos los días. Hice el viaje de mis sueños, hago todo lo que tengo ganas. Viajo, paseo, voy a lugares culturales, tengo amigos con quienes conversar sobre lo que me gusta. Soy fotógrafa amateur. Hago un trabajo lindo, que me llena de alegría y me valoriza. Me siento entera. No necesito pedazos que me completen. Estoy entera. Tratada, reconstruida, con ayuda de la terapia.
Deseo que esta historia sirva para alguien que todavía vive una dificultad. Porque existe vida después del divorcio. Para mí, existió una luna de miel cuando salí de la primera relación. Ahora estoy viviendo la segunda. Existe vida, y vida muy buena, cuando te libras de una relación abusiva. Pero ve a terapia. No existe otro camino. La separación es un proceso doloroso, sea cual sea el tipo de relación. Pero, después de ella, existe un mundo lindo esperando para ser vivido. La psicóloga del centro de salud decía que yo parecía una niña que abría la puerta, miraba por la rendija y cerraba de nuevo. Era eso mismo. Uno tiene miedo de lo que no conoce. Pero, cuando se libra del dolor, encuentra un mundo bonito ahí afuera.